Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Los juegos con el más allá. Los juegos para invocar espíritus. Los juegos para ponerse uno a prueba con el temor, con el miedo. Los juegos para averiguar si el más allá puede venir a visitarnos. Si el más allá puede manifestarse. Juegos malditos, juegos con el demonio, juegos de fantasmas. La mayoría de nosotros hemos oído esto desde muy chiquitos y lo hemos hecho, ¿no? La tabla Ouija, las moneditas, el péndulo, el cuaderno de espiral, las tijeras, infinidad de juegos que uno dice con los amigos, ¿no? Si jugamos esto podemos invocar un fantasma. Si jugamos esto podemos invocar al diablo. Si invocamos esto, alguno de nosotros podría entrar en posesión. Muchos nos hemos atrevido a jugar algo pequeños. Algunos con resultados aterradores. Otros sin evidencia alguna. Pero es un tema fascinante, ¿no? Si existen esos juegos para invitar, para atraer seres del más allá. Pues en este podcast invito a un gran escritor colombiano de terror llamado Álvaro Vanegas. Y él quiere hablar en este podcast precisamente de un juego que tiene que ver con unos dados extraños. Y unos dados extraños que sirven para jugar con el demonio. Sí, con un demonio puntualmente. ¿Será que esto es verdad? ¿Se atrevería usted a conseguir estos dados? ¿Y por qué no jugar con unos amigos? ¿Y qué tal que el diablo, que un demonio se haga presente? Escuchen a mi siguiente invitado. Escuchen lo que trae para contarnos. Y usted al final va a decidir si su próximo juego será este. Bienvenido a mi podcast. Hola Daniel, muchísimas gracias por este espacio que me regala para dirigirme a todos los oyentes de su podcast y por supuesto un saludo para todos los oyentes, claro que sí. Y bueno, quiero contarles hoy sobre los dados de Andras. ¿Cómo llegué yo a esta leyenda de los dados de Andras? El inicio se remonta hace más o menos 13, 14 años. Yo estaba trabajando con Señal Colombia en una serie documental y uno de los tantos viajes que teníamos que hacer nos llevó a Orocue, un pueblo en los llanos orientales, a unos 250 kilómetros más o menos de la capital, de Casanare, de Yopal. Llegar a Orocue es complicado, es un lugar bien apartado, la carretera es destapada, sin pavimentar y toca andar muy despacio, es bien complejo llegar. Es un lugar, eso sí, de gente muy amable, como suele suceder en los pueblos de Colombia y sobre todo en Tierra Caliente, porque el lugar es muy caliente, que la gente es muy amable. Y bueno, llegamos allá con mi equipo, no fue fácil llegar, pero lo logramos. Y la segunda noche fuimos a jugar billar. A mí la verdad no me gusta el billar, tal vez porque sencillamente no lo sé jugar, pero yo pues no me iba a quedar en el hotel y siempre que ellos hacían eso, que el resto del equipo hacía eso, pues yo ya los acompañaba. Yo me senté allá a verlos jugar y a tomar cervecita tranquilo y un lugareño, una persona de Orocue, se me acerca, me pregunta qué estamos haciendo allá. Yo le cuento sobre la serie documental y él así de la nada me cuenta sobre una supuesta, ¿no?, leyenda o algo que supuestamente sucedía en ese lugar en Orocue. Me cuenta que el dueño del billar, que además era un billar muy muy bello, muy grande, todo parecía nuevo, en algún momento quedó en quiebra, se quedó sin un peso y al parecer, me contó esta persona, había jugado a los dados con el demonio y le había ganado y así había obtenido todo lo que quiso, pues volvió a recuperar todo su dinero y no solo tenía ese lugar, no solo tenía el billar, también al parecer tenía un montón de negocios y locales, no solo en Orocue sino en todos los llanos y sobre todo en Casanare. Bueno, pues eso me dice él, incluso me alcanza a señalar
al dueño del billar. Era un viejito, en ese momento era un viejito, un hombre ya mayor, por ahí de 70 años, muy amable, con una cara muy amable, y probablemente si esto me sucede en este tiempo yo me acerco al dueño y le pregunto si es verdad, pero en ese momento tengo que decirlo, me dio pena y hasta un poco de miedo. Sucedió hace ya más de una década y yo ni siquiera había escrito Mal paga el diablo, mi primera novela, y aunque me fascinaban desde siempre y me fascinan aún, por supuesto, este tipo de historias, antes les tenía muchísimo más miedo y prefería mantenerme más alejado. Ahora es que como que esto me la paso investigando para contar mis historias, ¿no? Pero antes no era así. Sin embargo, esta historia pues queda en mi cabeza, ¿no? Durante años. Y empiezo yo a escribir libros y pues ya mi cabeza siempre está buscando nuevas historias y de repente para la realización de una serie web que me preguntan qué se me ocurre, recuerdo este episodio en Orocue con los dados, los supuestos dados que le dieron a un ser humano cualquiera todo lo que quiso. Ahí fue que empecé a investigar y me encuentro con estos dados de Andras. Claro, mi pregunta era, pero ¿de qué se trata, no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se supone que alguien puede ganarle a los dados, jugando a los dados al demonio? ¿Cómo es esto? Y pues bien, resulta que Andras, el marqués de los infiernos, ¿no? Es uno de los preferidos de Satanás. Y se hace referencia a él desde hace cientos de años, inicialmente en un libro que se llama Diccionario Infernal, escrito por el demonólogo Jacques Auguste Simon Colin de Plancy. Él es la primera persona que hace referencia a Andras y por supuesto a partir de ahí empieza a aparecer en más textos. Lo que cuentan es que Andras hace cientos de años, ¿no?, fue reprendido por Satanás por no estar cumpliendo su trabajo. Básicamente no estaba cumpliendo su trabajo. Él tiene, digamos, su labor es atormentar seres humanos y él no lo estaba haciendo. Entonces Belcebú pues lo reprende y Andras, muy molesto porque siente que los seres humanos siempre terminamos siendo protagonistas para bien o para mal, crea estos dados. Son 2 dados de 12 caras con los que se reúnen 6 personas a jugar y la idea es que va muriendo uno a uno y el último es el dueño de los dados. Esa es la promesa de los dados, que vas a ser dueño de los dados y con ellos vas a obtener todo lo que desees, siempre que lo desees en las cantidades que lo desees, ¿no? Pero claro, pues son unos dados hechos por un demonio, ¿no? Y por supuesto tienen cosas escondidas y al final el objetivo es atormentar a seres humanos y pues por supuesto matarlos y sacar las peores oscuridades de la gente, ¿no? Entonces empiezan a aparecer además registros de estos dados como muy misteriosos, ¿no? Hablan por ejemplo de la ciudad de Demmin en Alemania cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y llega el ejército rojo ruso a Alemania y llega a ese pueblo específicamente, era una ciudad, y la gente muerta de miedo empezó a suicidarse. Dicen que murieron alrededor de 1000 personas en esa ciudad, pero resulta que también encontraron personas que estaban reunidas en grupos de 6 alrededor de 2 dados de 12 caras en ese lugar y que estaban muertas, pero no de una manera que se lo hubieran podido autoinfligir, como tener por ejemplo el cuello torcido de una manera antinatural. Eso no se lo puede hacer uno mismo, ¿no? Empiezan a aparecer este tipo de cosas. Dicen también en la tragedia de Columbine en Estados Unidos, si ustedes la conocen, que una vez un muchacho fue a una escuela, esto que sucede tan frecuentemente en Estados Unidos, qué infortunado esto, y se fue a la escuela sencillamente a dispararle a sus compañeros. Allá murieron alrededor de 20 personas, pero lo que dicen es que en uno de los salones de clase había 6 alumnos, 6 de los estudiantes de la escuela de Columbine, alrededor de unos dados, y estaban muertos, pero ninguno con heridas de bala. Eso fue lo más extraño del asunto. Incluso esta leyenda, estos supuestos registros de Andras, porque no estoy diciendo que sea verdad, no estoy diciendo que sea mentira, pero pues no tengo pruebas de nada, también tocan a Colombia. Dicen que algunos de los más cercanos, ¿no?, de los secuaces de las personas que protegían a Pablo Escobar, también participaban en un juego de dados y que solo los más valientes se atrevían a jugarlo, y que incluso lo que pedían, al parecer, con este juego de dados, que era una especie de ruleta rusa,
era ser invisibles para las balas, y que por eso era tan difícil llegar a Pablo Escobar, porque era incluso uno de los requisitos para poder estar con él, que sus guardaespaldas hubieran jugado con los dados, ¿no? Y por eso fue tan difícil dar con él y al final matarlo. También dicen que en el cartucho, en el antiguo cartucho, hablaban en ese lugar de un juego en el que tenías que tener mucho dinero para entrar y que involucraba unos dados y que siempre buscaban de a 6 personas, ¿no? Empiezan a encontrarse estos registros de los dados de Andras por todas partes. Y pues nada, al parecer hay gente que cree que esto es verdad. Incluso si ustedes buscan en Google van a encontrar personas que tienen blogs y eso, que hablan de los dados de Andras. Esta es finalmente la historia de la que yo agarro muchos elementos y escribo mi novela 6, ¿no? Y 6, que es mi novela más reciente, precisamente habla de 6 personas que se reúnen a jugar con estos dados. Por supuesto, en mi investigación encontré que hay varias reglas, como por ejemplo que si empezaste tienes que terminar, que una vez empezaste no puedes salir del lugar en donde estás, porque se convierte como una especie de limbo. Bueno, que si lanzas en una ronda y sacas el mayor puntaje, no solo tienes el derecho, sino la obligación de hacerle daño a alguien más, o si no, el daño será para ti. Y bueno, hay otras cuantas reglas, y por supuesto el objetivo, como les decía, es quedarse con los dados, que todos mueran excepto una persona. Pero claro, Andras es un demonio y siempre está vigilando, siempre está pendiente de sus dados, que además pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, porque finalmente es un demonio y tiene el don de la ubicuidad. Y nada, eso les quería contar sobre 6 y sobre los dados de Andras. Los invito, por supuesto, a leer 6. ¿Jugarías a los dados con el demonio? Esa es la pregunta que les quiero plantear. ¿Ustedes jugarían a los dados con el demonio? Muchas gracias a Daniel Tres Palacios. Recuerden, me encuentran en @álvaroescribe. Y 6 la consiguen, es una novela que consiguen en Panamericana, en Busca Libre, en Librería Nacional y en las principales, de resto en las principales librerías del país. Sin embargo, en @álvaroescribe yo les puedo contar todo sobre los dados y por supuesto dónde conseguir la novela. Gracias por escucharme y por supuesto un abrazo para todos. Se les quiere, la vida es como el cine, pero sin efectos especiales. Álvaro Vanegas, muchísimas gracias, muchos éxitos con su nueva novela 6. ¿Jugarías a los dados con el demonio? Luego de oír este podcast, ¿usted se atrevería a jugar algo que pueda invocar un demonio y a lo mejor que nunca se vaya de ese lugar? Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.